El hombre es bueno por naturaleza, decía Jean Rousseau, pero la sociedad lo corrompe. Y tiene perfectamente la razón si vemos al hombre como un pequeño, inexperto e incapaz de enfrentarse a la brutalidad del mundo que lo rodea. En un video previo, el análisis de Silco, para ser exacto, expresé a modo de retórica la dependencia de este argumento de Rousseau y la contraparte de Maquiavelo, y cito mi propio guión. ¿Qué tan fuerte debe ser el hombre para cambiar su entorno? ¿O qué tan duro debe ser el entorno para cambiar al hombre? Todo depende del mismo factor, el hombre. Pero ¿y el niño? ¿Será que en esta etapa temprana de la vida todo depende de la suerte? ¿O es que Maquiavelo tenía razón? Los hombres son malos por naturaleza, y es el colectivo y su concierto que los hacen inconsistentes y volubles. Después de leer estos últimos capítulos del manga, lo único cierto es que resta mucho por desentrañar en la mente de un personaje como Kuroro Lucifer, un personaje que en retrospectiva resulta uno de los mejores escritos que haya tenido el gusto de conocer. Kuroro se nos presenta como un gran rompecabezas, una decena de piezas dispersas y aparentemente inconexas entre sí. La primera vez que lo vemos, durante el arco de Yorkshin, aprendemos cuán calado tiene ciertos pensamientos en su ser y que aunque suene contradictorio, son de profundo sentido de preservación y al mismo tiempo de autodestrucción. La introducción que nos hace Togachi de este personaje en la literatura es atípica, puesto que, apenas abordarlo, hay detalles que nos dicen que estamos frente a un personaje que ya ha pasado por un proceso evolutivo que lo ha llevado a estar y a ser lo que es. Lo vemos ejecutando sus funciones de líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de su mundo, si no es la que más. Lo vemos siendo increíblemente respetado y hasta temido si abordamos puntos de vista distintos al de sus camaradas. Yendo más allá y estudiando un poco su introducción, detalles como la capacidad analítica y deductiva, la capacidad de mimetismo emocional y sus dotes artísticos y religiosos tienen un profundo porqué y le ganan impulso para llevar a cabo acciones como las que vemos en Yorkshin y en futuras apariciones cronológicamente hablando. Uno de los diálogos más citados de Kuroro es precisamente el que tiene al responder una de las preguntas de Gon. A simple vista parece que estamos frente a un personaje con fuerte crisis de identidad. Estas palabras, el hecho de que su Hatsu es precisamente el robo de habilidades y la simbología que advierte que estamos frente a alguien que no obedece el criterio general de ser convencional, son fuertes aportes para mantenernos enganchados, permitiendo además que seamos incapaces de entenderlo al 100% sin el contexto evolutivo clave y crucial del personaje. Para poder entender sus acciones mucho mejor a partir de este punto del video, debemos retroceder varios años atrás, cambiando de perspectiva y de escenario. Kuroro Lucifer nació y creció en la ciudad Meteoro, una ciudad sin ley, al menos no establecidas legislativamente, sino regidas por lo que presumimos son alguna especie de códigos morales y de colaboración mutua. Esta ciudad vertedero es con diferencia el entorno más duro en todo el mundo Hunter conocido hasta la fecha, a excepción del continente oscuro. Y eso es un punto crucial para entender su alto nivel de apego y camaradería hacia los fundadores de la araña. Desde pequeño mostró grandes dotes de liderazgo, a pesar de ser un niño y que en ocasiones la situación sobrepasaba con creces sus capacidades. Aún así, Kuroro es lo suficientemente inteligente para entender que con el tiempo y el enfoque adecuado podría llegar a convertirse en lo que se necesita para tamaña labor de enfrentar a los hombres más poderosos del mundo, que como con su amiga Sarasa, jugaron con la vida de niños tomándola sin respeto solo por el hecho de estar al margen de la existencia social, como si la vida misma no fuese lo más importante al fin y al cabo. El impacto de los sucesos acaecidos durante su infancia generaron tal quiebre en él que cambió completamente su forma de ser y de actuar, representando hasta cierto punto un papel, llevando una máscara que solo se resquebrajaría cuando la muerte, por ejemplo, de Hugo y principalmente de Shal, bajo el contexto de quién o por qué lo hicieron, es que sus emociones salen a flote. Desde muy pequeño demostró ser un prodigio en vista de que varios de estos prodigios son capaces de apreciar o expresar el Nen incluso antes de saber usarlo. Tal es el caso del mismo Gon y sus capacidades de usar sexo. También fuimos capaces de saber que su increíble capacidad de crear afinidad emocional y su descomunal mimetismo son habilidades artísticas que ha venido perfeccionando desde muy pequeño. No es simplemente una crisis emocional que lo ha llevado a no saber quién es y así
poder ser capaz de representar papeles, sino que se trata de una habilidad que ha venido nutriendo desde muy pequeño y que, al igual que una daga y su filo dependen de una piedra, este dote artístico depende de los libros y de su constante refinamiento. Por ello le vemos leyendo, por la necesidad de mantenerse al filo de la navaja y sacar de él el provecho de la agudeza, que precisamente es el uso adecuado de su Hatsu, que a su vez es un libro, y más aún uno que es capaz de almacenar habilidades robadas y que él pudiera usar más adelante. Sus encuentros con Neon, Zeno y Silva son un modelo de escritura de personaje y de evolución que resultan mucho más apreciable en retrospectiva, desde que conocemos sus motivaciones y dones iniciales. Pero esto no queda allí, ya que estos dones también aportan mucho más al tipo de carisma que posee Kuroro, principalmente a la hora de interactuar con sus camaradas. Posteriormente a la pelea con Hisoka lo vemos conversando con Shal, un personaje que lo acompañó desde muy pequeño en su vida, y podemos llegar a apreciar a un Kuroro agradecido, amable y hasta condescendiente. La fuerza que le genera este tipo de vínculos se transforma en la confianza de que pueda usar las habilidades de ellos sin reserva en una pelea tan difícil como lo fue la de Hisoka, donde un mínimo error podría significar la muerte. La acción que lleva a cabo Hisoka asesinando a Shal y a Cortopi y la posterior reacción de Kuroro quizá puedan parecer contradictorias, después de ver que su reacción a la muerte de Paku y Ubo, otros dos personajes muy importantes para él, fueron tan distintas. Pero la distinción y la diversidad en este caso no conlleva contradicción, al contrario, hacen aún más rico al personaje, ya que a pesar de que bajo la premisa de nuestro punto de vista son muertes de seres importantes para él, y por unos llora y por otros desea matar, debemos entender el contexto de lo que impulsó a los asesinos a hacerlo, y una vez más, el alto nivel de inteligencia y empatía de Kuroro para entender sus motivaciones. Por un lado tenemos a Hisoka, un personaje que se unió a la araña y que los engañó con el fin inicial de solo pelear para divertirse, asesinar o ser asesinado en el peor de los casos, una motivación que a los ojos de Kuroro resulta vacía y de tan poco propósito. Para él a estas alturas del manga Hisoka no es mejor que los enfermos que le hicieron daño a Sarasa. Por otra parte tenemos a Kurapika, un personaje que ha sufrido la desgracia de ser el superviviente de un clan que por motivos desconocidos fue masacrado por la araña. Ambos tienen un lazo que los une a la muerte, y me atrevería a decir que más que Kurapika, Kuroro entiende ese lazo, entiende las motivaciones del Kurta, cómo está atado a la venganza, cómo está dispuesto a autodestruirse para alcanzar sus objetivos. También entiende que en algún momento de su carrera criminal, cosas como estas podrían llegar a pasar, y es así que tras su demostración de deducción en Yorkshire, la muerte de Ubo y Paku fueron correspondidas con lágrimas y requiems, mientras que las de Shal y Cortopi serán correspondidas con el hecho de ver rodar la cabeza de Hisoka. Si Maquiavelo tenía razón, nada de esto era necesario para que un personaje como Kuroro terminara saliendo de Ciudad Meteoro con el mismo objetivo de matar. Ciudad Meteoro en sí y su inhumana capacidad de corromper habrían terminado haciendo de estos chicos seres peligrosos. Pero me gustaría creer que no es así, que Rauseo posee la razón, y que solo basta saber que amistades, proyectos y la suerte de no toparse con aberraciones humanas dispuestas al mal son más que suficientes para cultivar el carácter adecuado de soportar cuando llegue el momento. Después de todo, el cambio en ti o en tu entorno solo depende del mismo factor. 大切な暦が一部欠けて残された月たちは盛大に弔うだろう。喪服の楽団が奏でる旋律で下月は高く穏やかに運ばれていく。